Desde Rosario, Argentina, voy a exponer sobre la crisis sanitaria y el derecho comparado. Me voy a referir puntualmente a tres pilares. Primero, uno relacionado con los derechos humanos y cómo ha tratado esta pandemia las distintas organizaciones internacionales y cómo se han expedido con relación a los derechos humanos. En segundo lugar, voy a tratar la situación en tres países que tomé como ejemplo: Chile, Perú y Argentina. Y por último voy a hacer alguna reflexión sobre conclusiones y algunas propuestas sobre el tema. En primer lugar, todos sabemos que el 11 de marzo de este año la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia mundial por el virus del COVID-19. Esto generó la inmediata reacción también del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su oficina de América del Sur, donde requirió dos puntos fundamentales. Uno que tiene que ver esencialmente con fomentar el uso de los estándares internacionales para protección de los derechos humanos en general, pero específicamente respecto de las cuestiones relacionadas con el proceso y sus efectos sobre distintas personas, propuso fomentar el uso de esos estándares internacionales para liberar a algunas personas, principalmente, reduciendo el hacinamiento y mitigando el impacto de la pandemia en las personas privadas de libertad. Y en ese aspecto tuvo en consideración como personas vulnerables a los presos de mayor edad, a los enfermos, a los menos peligrosos, a las mujeres reclusas y embarazadas, a los internados o internos presos por discapacidad e incluso a los menores de edad. Inclusive, en el día de hoy también salió una publicación relacionada con la situación de los niños y los hechos de delitos con relación a este efecto de la pandemia y el COVID-19. En abril de este año también la ONU, a través del Alto Comisionado, estableció algunas vías de respuestas para estos grupos vulnerables. Y específicamente fijó 4 ejes. El primero, medidas sustitutivas de la condena de prisión, ya aquellos condenados proponiendo indultos, libertades condicionales, es decir, todas aquellas situaciones que permitan a población de riesgo por edad o por enfermedades crónicas, discapacidad, etcétera, sustituirlas por arrestos domiciliarios, indultos y como venía mencionado. Respecto a las personas sometidas a un proceso, establecer alternativas a esa prisión preventiva, que en este caso se priorizaba o se recomendaba priorizar a aquellos que tienen menor peligrosidad, que tienen delitos más leves, no violentos, primarios, con escaso riesgo de fuga. Se enfocó también con relación a aquellos presos que estaban cumpliendo condenas, pero ya en un estado de semilibertad, aquellos que tienen salidas transitorias, que entrar y salir de la cárcel, del establecimiento carcelario, iba a generar ciertos problemas en cuanto a la inserción epidemiológica en el lugar de detención. Y también se le dio prioridad a esto. Y por último, tuvo en cuenta lo que llamamos los riesgos del maltrato, fijado por los estándares internacionales, por los riesgos de contagio, hacinamiento, higiene y demás problemas que son habituales en los centros de detención. Por otra parte, la Corte Interamericana, el día 9 de abril, en su declaración 1 del 2020, generó también dos recomendaciones. Una que tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que deben ser protegidos para todos los grupos de mayor vulnerabilidad. Y aquí hace una cita muy detallada de todos los grupos y que normalmente son los que sufren cierto tipo de discriminación. Pero principalmente en lo que a nosotros nos atañe, fijó algunas recomendaciones relacionadas con las garantías judiciales. El alto impacto que genera la privación de libertad generó que recomendaran reducir los niveles de superpoblación y hacinamiento, como también medidas alternativas que permitieran disponer de forma racional ordenada la descompresión de los centros de detención. Esto relacionado directamente con la posibilidad de inserción de la pandemia dentro de los lugares de detención. Pero también, y esto en muchos lugares ha sido desatendido, es
que recomendó garantizar el acceso a la justicia a las víctimas, como también a aquellos organismos de derechos humanos que están velando por la atención de los derechos. Por lo tanto, estamos hablando de que a nivel internacional se han establecido estándares mínimos que deben ser respetados. Y dentro de todo esto, si bien no lo han hecho en forma expresa, queda latente la idea de la protección del derecho al proceso. Porque la pandemia no puede significar, y bien lo dijo el profesor Alvarado Belloso, una restricción, una capitis diminutio respecto al derecho al proceso. Bueno, esto ha generado, anticipándome un poco en la conclusión, que en los distintos países de Latinoamérica la problemática ha sido bastante similar. Más allá de las diferencias que hay en cada región respecto de la forma de juzgamiento, la problemática ha sido la misma. Vamos al caso primero de Chile. En Chile, el día 18 de marzo, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública declaró el estado de catástrofe nacional. Voy a hacer una aclaración. Independientemente que las constituciones de cada estado establecen el estado de excepción, el estado de catástrofe, el estado de sitio, más allá de su dictado o no en cada país, las respuestas y las consecuencias han sido las mismas. Por lo tanto, no voy a hacer esa diferenciación constitucional respecto de cómo se fijó en cada lugar, sino qué pasó realmente en los hechos. En el caso chileno, la Constitución de Chile estableció resoluciones de excepción con relación a la pandemia para ver cómo se iba a enfrentar esta situación dentro de la justicia. Recordemos que es un Estado unitario y que, por lo tanto, la Corte Suprema regula para todo el país. Se estableció el trabajo remoto a través de distintas plataformas, Zoom y Webex, fueron las de mayor uso. Recordemos también que en Chile hay un sistema adversarial, el penal, obviamente, donde hubo que resolver cómo se iban a hacer las audiencias, que son todas presenciales. Por lo tanto, se introdujo la versión virtual para determinados casos, y que en los otros países han sido semejantes. Control de detención, prórroga y revisión de la prisión preventiva, recursos ante las Cortes con relación a estos temas, pero se suspendieron y reprogramaron las demás audiencias, según la información que me han hecho llegar, entre 3 y 4 meses, pero todo dependiendo de lo que pueda suceder en Chile. Porque a partir del día de mañana, en la provincia de Santiago, en el Gran Santiago, que reúne a 32 comunas, se ha dictaminado la cuarentena total. Por lo tanto, esto puede tener una extensión mucho mayor. Lo que sí, en Chile se produjo una introducción rápida dentro de las cárceles, lo que generó determinados problemas, y que lo que más se utilizó para liberar a las personas fueron las alternativas a la prisión, para aquellos que estaban en prisión preventiva y habían cometido delitos menores, pero también indultos, dándole prisión domiciliaria a personas vulnerables por delitos menores y de baja peligrosidad. Entonces, esa es la situación en Chile. En Perú sucedió algo similar. El 15 de marzo se declara el estado de emergencia, que está prorrogado hasta el 24 de mayo, y se establecieron juzgados de turnos. Recordemos que aquí el sistema no es estrictamente adversarial en el modelo chileno, o como tenemos en nuestra provincia de Santa Fe, en Argentina, pero se establecieron juzgados, se establecieron intervenciones virtuales a través de correos electrónicos, videoconferencias, videollamadas, mensajes, WhatsApp, etc. Pero se realizaron las audiencias de manera virtual. Los casos penales que se atendieron tienen que ver principalmente con procesados con prisión preventiva, los condenados para establecer conmutaciones o indultos, y los hechos cometidos durante el estado de emergencia. Perú tuvo una situación particular. Cuando se desató la emergencia nacional, la autoridad penitenciaria dispuso que los internos, por la gran cantidad de internos que tenían y la superpoblación de hacinamiento, no iba a recibir más detenidos hasta el cese de estado de emergencia. Eso significó que no solo no tenían lugar desde antes, sino que además no iban a recibir a nadie más desde ahora en adelante. La realidad en Perú era que algunos centros de establecimientos carcelarios reunían hasta un 500% de su capacidad de alojamiento, con lo cual la situación era bastante compleja. Lo que sí podemos resaltar, y ya nos dijo también nuestro compañero
compañero expositor en el día de ayer, el profesor Raúl Canelo Rabanal, hubo un uso indiscriminado y selectivo de la prisión preventiva con anterioridad a la pandemia, pero también hubo un uso, digamos, restrictivo para las personas en general, pero una alta prioridad para personajes reconocidos, ya sea por cuestiones políticas o intereses no relacionados con la estricta equidad entre las personas. Por lo tanto, el problema chileno desde la crítica del lugar tiene que ver más que nada con la limitación al tratamiento de los temas habituales, la restricción a las situaciones de los presos por COVID y las limitaciones también que se han sido utilizados especialmente a personajes públicos. Esto también tuvo otro problema, que era la imposibilidad de prisionización, por esto que dijimos que no recibían más presos, lo que generó también un serio riesgo para las víctimas. La mejora en la situación respecto de la pandemia llevó que el 8 de mayo la Fiscalía de la Nación haya aprobado un protocolo para el retorno progresivo a las actividades en la justicia peruana. Por lo tanto, estamos a la inversa del Santiago chileno en un progreso hacia la normalización. Y ahora voy a hablar del caso argentino. Argentina, como verán, es un país muy raro. Ni nosotros lo comprendemos. Decimos los argentinos todos, y nos sigue yendo mal. Y la verdad es que en cada tema tenemos un experto, aunque no seamos expertos en nada. Y el gran problema se vio también en el tratamiento que se dio a la pandemia en Argentina y el estado de excepción. El 26 de marzo, por un decreto de necesidad de urgencia del presidente, se ordenó el aislamiento social preventivo obligatorio, teniendo como base de la realidad una situación carcelaria similar al resto de Latinoamérica, pero con algunas características que lo hace una situación bastante casi explosiva, podría decir. Hacinamiento, superpoblación, problemas de alimentación e higiene, limitaciones de tratamiento sanitario. Y esto fue agravado por la pandemia, lo que llevó a la supresión de visitas, a las limitaciones para el acceso de los defensores técnicos, los riesgos de contagios por el ingreso de nuevos presos, por los guardiacárceles, pero también por los presos en semilibertad que podían entrar y salir. Entonces, vemos un caldo de cultivo bastante peligroso a los fines de acceder ahora a los problemas que generaría el COVID, o que estaba por generar, o podía generar el COVID-19. La verdad que desde afuera no se ayudó mucho a esto, por lo menos se intentó desde distintos lugares sacar algún tipo de rédito. Y me animo a decir que se intentó sacar rédito político mezclando la salud con el interés político, y esto también es altamente peligroso. Y lo vemos en distintas intervenciones que voy a pasar a mencionar. La presidenta de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, el 8 de abril de este año, recomendó la libertad disminuyendo la población carcelaria para evitar contagios y la violencia en las cárceles. Esto generó automáticamente la renuncia de célebres personas que integraban esa asociación por sospechar intereses políticos para liberar a determinados sujetos. La defensa pública de la provincia de Buenos Aires, recordemos que, como anticipó el profesor Alvarado, Argentina es un estado federal y genera que cada provincia tenga su régimen procesal diferente. En la provincia de Buenos Aires se solicitaron conmutaciones desde la defensa pública, la misma Cámara de Casación recibió de la defensa pública pedidos de libertad por parte de los defensores públicos y se dictó una resolución muy llamativa por el presidente como única persona que la firmó para liberar a las personas que estaban en encierro de manera abstracta e indeterminada, y se produjeron crisis muy graves en los centros de detención. ¿Por qué? Porque todo esto del COVID y todas las actuaciones públicas que se estaban produciendo llevaron a motines en diversos centros de detención con muertos y lesionados en un número considerable.
Esto generó algo que, por eso digo que en Argentina somos especiales. Hubo una reunión, un acuerdo, una mediación entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el sindicato de los presos. Aunque no lo crean, en Argentina tenemos el secretario del gremio de los presos. ¿Y quién va a ser? Sino un delincuente, que alojado en un centro penal y desde mi punto de vista, promocionado desde el gobierno que estaba en turno, se generó un gremio de los presos que hoy lamentablemente tienen poder para hacer todo este tipo de cuestiones. Bueno, más allá del cuestionamiento que puede hacerse a este tema, los motines fueron solucionados y no hubo más inconvenientes, pero fueron importantes las concesiones. También surgieron algunos problemas relacionados con esta resolución que hablaba de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, porque también a través de ella se recomendaron a los jueces que liberaran a las personas en los grupos de riesgo. Esto fue interpretado a nivel nacional como un plan de liberación de presos en masa del partido gobernante en el periodo anterior para incluir en esa liberación determinados sujetos que estaban presos por hechos de corrupción. Incluso en este tiempo y con este motivo del riesgo a la salud, se liberó al expresidente de la Nación, Amado Boudou, cuando no era una persona de grupo de riesgo. Este señor estaba condenado y preso con una sentencia no firme recurrida. Llegaron en el país todo tipo de pedidos de habeas corpus, los medios de comunicación criticaron este plan y, en definitiva, la gran respuesta de la comunidad llevó a que, por un lado, se recurrieran esas resoluciones y la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires revocara esa resolución, haciendo que los jueces analizaran el caso concreto y no de manera indiscriminada. Esto fue más o menos la resulta. De todos modos, aquel juez, presidente del Tribunal Casatorio, que firmó esa resolución, llevó a que una ONG, Usina de Justicia, que representa a las víctimas, le pidiera el juicio político. Ese es más o menos el problema, como se ha planteado en Argentina. Con relación a la virtualidad, no ha habido mayores diferencias entre los distintos países. Utilización del Zoom, solo en temas urgentes, audiencias previas, no hacer juicios orales. Salvo en la provincia de Mendoza, en Argentina, no se han hecho juicios orales, y en la provincia de Mendoza solo por algunos temas muy, muy sencillos. En cuanto a la virtualidad y el procedimiento penal, más allá de las críticas que uno puede establecer respecto de las limitaciones que impone la virtualidad, no hay dudas que cuando se trata de cuestiones imposibles de postergar, como es la decisión de una prisión preventiva o no, no hay dudas que la virtualidad permitió que esto se realizara sin riesgo para las personas en su salud. ¿Cómo se hizo? Como mencionaba el profesor Alvarado, cada uno en su despacho, y a la víctima era el Ministerio Público el que tenía que facilitarle el acceso. Los procedimientos abreviados se hicieron de manera virtual, la probation o suspensión del procedimiento a prueba se hizo incluso hasta sin presencia del imputado. Y en la ejecución penal también se utilizó el sistema de virtualidad. Por lo tanto, en base a todas estas cuestiones analizadas así rápidamente, puedo dar algunas conclusiones y propuestas. Primero, que los jueces están obligados a aplicar los estándares mínimos fijados por las convenciones de derechos humanos. Segundo, no hay duda que aún en tiempos de pandemia la justicia no está exenta de las presiones y las influencias políticas. Está claro que los jueces deben resolver dentro de la excepcionalidad el caso concreto y ajustándose a los casos que ameriten el tratamiento del grave riesgo a la salud, pero sin olvidarse nunca de las víctimas. Es cierto que la tecnología digital impone algunas limitaciones. Entonces, los procesos se pueden generar con tecnología digital, pero con nuevos proyectos que faciliten su implementación. Nosotros, todos los operadores de justicia, debimos aprender a usar el Zoom, el Meet, el Classroom y todo tipo de plataformas. Lo que sí está claro
y lo anticipó también el profesor Alvarado, el uso de las plataformas virtuales vino para quedarse. Más allá del COVID o no COVID, con pandemia o sin pandemia, es necesario introducirlo de manera parcial a nuestros sistemas. Por eso, habrá que mejorar el sistema informático, deberemos realizar audiencias en forma virtual, tendremos que utilizarlos en forma limitada porque, recuerdo, coincido con el profesor Alvarado, los juicios orales tienen serias limitaciones a la inmediación y a la convocatoria de testigos y a la valoración probatoria que hacen que sean inconvenientes en su aplicación a través de la virtualidad. Lo único que puedo llegar a aceptar es que con imputados de alta peligrosidad la virtualidad se utilice para tenerlos en una sala contigua, para evitar algún tipo de problemas. Pero cuando sea necesaria su presencia física, no evitarlos, sino introducirlos. Esto ha sido utilizado en nuestra provincia y ha dado excelentes resultados. Así que con eso creo que he dado un pantallazo general dentro del tiempo establecido y nuevamente les agradezco con mucho placer haber sido convocado a esta webinar que ha inaugurado la Universidad 9 Andes.